Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. El Señor los bendiga grandemente en este día. Amén. Hoy vamos a continuar aprendiendo la palabra de Dios. Estamos viendo la primera de las cartas del apóstol Pedro. Sí, Señor. Es una carta muy hermosa que nos enseña muchas cosas. Hemos estado viendo en el capítulo 2 de esta primera carta algunos pasajes que nos hacen meditar. En primer lugar nos dice que debemos siempre sujetarnos, debemos someternos. Hacíamos lectura en el versículo 13 del capítulo 12, donde se nos decía de que debemos someternos a las instituciones humanas, ya sea al gobierno como superior y a las autoridades que tenemos. Sin embargo, nosotros sabemos que respecto a las autoridades, nosotros tenemos que sujetarnos, tenemos que obedecer lo que es. Pero hay cosas que a veces nos hacen preocupar, o las situaciones que a veces vivimos como personas, ¿verdad? Pero es necesario, queridos hermanos, que le pidamos a Dios para aprender un poco más de Él y para conocer su voluntad. Vamos a orar, por favor. Le invito a que oremos en este momento y le digamos a Dios de que Él nos guíe a toda palabra y que toda palabra siempre sea de bendición Amén, para Señor. nuestras vidas. Amado Dios, Señor, Sí, queremos Señor. darte gracias y en tus manos nos encomendamos en esta mañana. Pedimos la guianza de tu Santo Espíritu para toda palabra que salga, Señor, y que pueda tocar nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Le hablaba acerca de que la palabra de Dios, el apóstol Pedro nos dice de que debemos someternos, sujetarnos a las autoridades y tener mucho cuidado en cuanto y aquellos son los gobernadores que han sido enviados por el Señor para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, dice la palabra, ¿no? Entonces, esta es la voluntad, dice, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Entonces nosotros debemos sujetarnos, aunque sí nosotros vemos que hay momentos que eh, uno a veces no puede hacer las cosas de esa manera, ¿verdad? El día de ayer, por ejemplo, vimos de que la gente se desesperaba, se preocupaba demasiado por las noticias que había escuchado, ¿verdad? Y quizá todos nosotros los cristianos también, quizás llevados por las exigencias o por el momento. Nosotros los cristianos, hermanos, la palabra de Dios nos dice que no debemos correr en forma desenfrenada a las noticias. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4. A ver, le invito un momento para que veamos. El versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, dice. Sí, la tribulación es para todos. La tribulación llega, las noticias a veces nos caen y decimos, Señor, qué grave, ¿no? Pero no estamos angustiados, dice. Estamos en apuros, mas no estamos desesperados. Entonces, esto nos motiva a decir de que no debemos desesperarnos cuando escuchamos las noticias de que todo anda mal, de que probablemente va a haber situaciones difíciles en que la gente se desespera y dice, ahora, ¿qué vamos a hacer de dinero? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos medios. Y nosotros los cristianos tenemos nuestra confianza en el Señor. Decimos, Dios nos va a proveer. El Señor no nos va a dar, aquí está. Pero es necesario que nosotros confiemos en que Dios nos va a dar el sustento. No nos va a hacer faltar. Siempre habrá algo que Dios nos va a dar. Siempre el Señor nos va a bendecir. Inclusive con un almuercito, con un plato de comida. No nos va a faltar, queridos hermanos. Por eso no nos desesperemos. Hacíamos lectura de este pasaje que dice, sujétense, sométanse a estas autoridades porque Dios los ha puesto. Amén. Está bien, Señor. Pero hay cosas que tenemos que meditar y analizar nosotros como cristianos. También dice que debemos honrar a todos los hermanos. Debemos honrar al rey, debemos tener siempre respeto a las personas que nos rodean. Ahora dice que también nos ha hablado de que las personas que tenemos una persona que nos da empleo, nos da trabajo, debemos sujetarnos, ¿no?
Debemos sujetarnos y soportar inclusive a las personas más difíciles. Porque esto dice que merece aprobación si alguno por causa de la conciencia, sufre estas molestias. Luego nos decía de que también debemos sujetarnos como esposos, como familia, debemos estar siempre sujetos y caminar en forma correcta. Ya en el capítulo 3 habíamos visto esto, ¿verdad? Dice que las esposas deben estar sujetas a sus propios maridos, para que los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Hemos visto también que la vestimenta, el atavío de una mujer cristiana, escúcheme eso, de una mujer cristiana, no estoy hablando de cualquier persona, de cualquier dama, ¿no? A veces dice, la mujer cristiana, dice, la persona cristiana debe tener su atavío, dice, con modestia, no con peinados ostentosos o adornos lujosos, sino debe vestirse, dice, lo interno del corazón, debe ser algo incorruptible, ese ornato es ese lugar donde el Espíritu mora, el Espíritu de Dios, ese corazón debe ser afable, apacible, de grande estima delante de Dios. Entonces dice que la palabra nos dice de que esa debe ser la actitud de una mujer cristiana, ¿no? Y siempre debe respetar también, debe respetar a su esposo, debe respetar a la familia, porque también dice, así se ataviaban otras mujeres en tiempos antiguos, mujeres que esperaban en Dios, estaban sujetas a sus propios maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Este tiempo no decimos así, ¿verdad? No decimos Señor, Señor, pero es bueno respetar al esposo, respetar el esposo a la esposa. Entonces, dice también a los esposos, dice, vivan con ellas sabiamente con la esposa, dándole honor como a coherederas de la gracia de Dios, ¿no? Para que las oraciones de los esposos no sean estorbadas. Entonces debemos nosotros conducirnos de la mejor manera. Amén. 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 El verso 8 nos dice, finalmente, y hace todas las personas sean de un mismo sentir, que sean compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Por eso es importante, ¿no? Alguien decía, y esto es correcto, hermanos, debemos bendecir en todo tiempo a la esposa al esposo, y ambos a los hijos, decir, hijo, Dios te bendiga. Bendecir siempre a veces a las amistades, a la familia, desear siempre la bendición de Dios, ¿no? Si no, dice, bendiciendo y sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Qué lindo, ¿no? Qué lindo decirnos eso. Que de tu boca no salga engaño. Apártese del mal. Haga el bien. Apártese del mal. Haga el bien. ¿Qué es el mal? El pecado, ¿no? Debemos dejar el pecado. Debemos siempre hacer las cosas bien delante del Señor. Busque la paz, dice, ¿no? Que estemos en paz con todos los hombres, con todas las personas. En paz con la familia, en paz a veces los papás de uno, los suegros, a veces no hay una buena relación. Debemos de estar en paz. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. El que es justo, el que es correcto, quiere decir. La persona que hace las cosas bien. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos están atentos a sus oraciones. Dios nos va a escuchar siempre, nosotros que seamos correctos. Seamos personas que hagamos las cosas bien. Sí, Señor. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, dice. Sí, Dios nunca nos va a ver con buenos ojos si hacemos las cosas mal delante del Señor. Por eso, queridos hermanos, es importante que meditemos en estos pasajes y digamos, Señor, qué lindo.
En este capítulo 3 estamos viendo la conducta del cristiano, la conducta que debe tener aquel que cree en Cristo Jesús. Amén. No está diciendo a cualquiera, está diciendo al cristiano, al creyente. En ese tiempo Pedro se refería a los judíos que estaban pasando momentos difíciles y también es para toda la iglesia. Y dice la palabra de Dios, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes hacen el bien? Hoy en día, hermanos, las personas nos quieren hacer daño, ¿verdad? ¿Quién nos va a hacer daño? Dice, si hacemos el bien. Amén. ¿No? Les comentaba y les decía, hermanos, es necesario que nos sujetemos a las autoridades. Si estamos haciendo bien, no vamos a tener problema, ¿verdad? Si nos comportamos bien, si cumplimos las leyes, cumplimos las cosas establecidas en nuestro medio, decimos, sí, esto tenemos que hacer. No podemos estar haciendo algo indebido. La palabra de Dios nos argumenta eso y nos dice, hagan el bien, hijos. Amén. Más bien dice, más también dice, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si por causa de la justicia alguien a veces nos trata mal, no se sientan mal, no tengan temor, ni se pongan tristes, dice. Sino den gracias, santifiquen a Dios, el Señor en vuestros corazones. Dígale gracias, Señor. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? Es Cristo Jesús. Nuestra esperanza es el Señor. Entonces, esa es la razón. Por eso nosotros debemos siempre hablar las cosas en forma correcta. Si alguien nos ofende, debemos decirle, ¿cuál es la razón? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás molesto? No, es que no me gusta, no me agrada que tú seas así. A la gente no le va a agradar, hermanos, que nosotros seamos cristianos, porque ellos quieren seguir compartiendo con nosotros. ¿No? Entonces, recuerdo de unos hermanos, ¿no? Una familia que recibió al Señor, se había convertido. Sus familiares venían a buscarles y decir, sigamos compartiendo, hagamos fiesta como hacíamos. Y ella decía, no, ya no. No, nosotros somos cristianos y hemos entendido de que ya no hay más eso. Uy, se molestaron, ¿no? No solamente se molestaron con ellos, sino contra las personas que habíamos compartido con ellos. Se molestaron y decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que les hable? Hay gente que dice eso. Cuidado, me lo lleves a tu iglesia, cuidado, me lo lleves a las reuniones. No, nosotros no tenemos, no lo estamos arrastrando, no estamos tomándoles de la mano, vení, no. Cada uno, no. Lo único que tenemos que hacer como cristianos, hermanos, es predicar la palabra. Amén. Sí, y la palabra de Dios convence, ay, Dios, ¿no? Convence de pecado. Y uno dice, el Espíritu de Dios que está en mí me muestra de que no debo hacer estas cosas. Entonces, por eso dice, ¿no? Estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? Jesucristo. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos, verdad? No tendríamos que avergonzar de decir, sí, nosotros somos cristianos y no hemos hecho ningún daño a nadie. Tampoco hemos causado algún problema. Como les comentaba, ¿no? La familia de esos hermanos, se sentía mal, especialmente con las personas que le habían compartido. Decían, ¿cómo me los han hablado? ¿Cómo me los han dicho? ¿No? Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Y cada uno tiene que entender, cada uno es guiado por el Espíritu Santo de Dios, de tal manera que cuando alguien se convierte a Dios, hermanos, es por agradecimiento y porque dice, Señor, yo necesito de ti. No es que uno es convencido, no es que a uno le convencen y le dicen, sí, esto es así tienes que hacer. No. Dios es tocando el corazón, Dios es hablando al corazón. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos
nos dice, sí, necesitas de Dios. Tú necesitas de Dios. A mí alguien una vez así me compartió cuando yo necesitaba del Señor, me dijo, tú necesitas conocer a Dios. Tú necesitas abrir tu corazón a Dios para que Dios te guíe. Y realmente me siento muy agradecido, agradecido primeramente a Dios y gracias también al hermano que me habló, ¿no? Al hermano que me compartió por primera vez, un hermano muy amado, muy apreciado, Luis Garay. Hermano, gracias a Dios. Hoy en día él está sirviendo al Señor, es pastor. ¿No? Se encuentra en Colombia, está predicando la palabra. Y para mí es una alegría saber de que he recibido la palabra que Dios le había tocado a este hermano para decirme, tú necesitas de Dios. Por eso, hermanos, es un agradecimiento a Dios. Teniendo buena conciencia, dice. Para los que en lo que murmuran de vosotros, piensan, no, como si estuviesen pensando de los malhechores. Se avergüencen. Y los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús, se avergüencen de sí, digan, no debería haberle dicho. Yo sé cómo es esta persona. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si estamos haciendo bien, hermanos, siempre la gente nos va a criticar. Nos va a decir, miren, así son pues los cristianos. Hay mucha gente que dice, los cristianos se han olvidado de nosotros, su familia, ya no comparten con nosotros. Sí, pero ¿qué vamos a compartir? ¿O qué vamos a conversar con ellos? A veces hasta la conversación ya no está bien. Ellos nos van a hablar de todas sus cosas, ¿no? Decir, no, esto hemos hecho, esto he hecho, o he visto tal cosa, o esto me conviene. Ya esa es la conversación, pero en cambio nosotros vamos a hablarle siempre del Señor, decir, en Dios hay algo diferente, en el Señor es algo diferente. Ya no vas a pensar en eso. Por eso yo te comparto, te hablo, ¿no? Y dice a partir del verso 18, nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez, ¿no? Y nos habla de que nuestro Señor Jesucristo, así como nosotros pasamos momentos difíciles, Él fue nuestro ejemplo. Él padeció, dice, una sola vez por los pecados. El justo ha pagado por los injustos. Nosotros éramos injustos. Él es justo y pagó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, dice. No, para llevarnos a Dios. Él nos condujo, hermanos, con su justicia. Al dar su vida por nuestros pecados, hermanos, nos llevó a Dios. Hemos muerto, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Nuestro Señor murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Por eso Dios resucitó. En el cual también fue y predicó, dice, a los espíritus encarcelados. ¿De quiénes está hablando? De todas aquellas personas que habían escuchado de Dios, pero que no tuvieron la oportunidad de decir, Señor, perdóname, me arrepiento. Porque tal vez en ese momento no sabían o no conocían del Dios Salvador, de Cristo Jesús nuestro Dios. Los que en otro tiempo, dice, miren qué interesante, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios, en los días de Noé. Y nos habla de los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Noé predicó, dice, 120 años la palabra de Dios. 120 años dijo a la gente, va a venir un diluvio. La tierra va a ser inundada. Arrepiéntanse mientras haya oportunidad. No, este está mal. Este nos está hablando por demás. Así somos los cristianos. Los cristianos siempre estamos predicando, diciendo a la familia, ¿sabes qué es bueno con Dios? Es bueno estar con Cristo Jesús. Es bueno conocer a Dios. Tú conoces a Dios. Conócelo, ya vas a ver que es algo diferente. Así como en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, solamente 8 fueron salvadas por agua.
¿sí? El arca le salvó del agua. El arca es Cristo Jesús. Hermanos, es figura de Cristo. Es una alegoría. Es una representación de lo que es el arca. El arca es Dios mismo, es Cristo. ¿Qué le salvó a la familia de Noé? No fue el agua, ¿verdad? Fue el arca. Porque si no hubiese arca, si no hubiese existido el arca, hermanos, nadie, ninguna persona se había salvado. Aquí como figura nos habla, dice, el bautismo que corresponde a esto. Ahora nos salva, dice. No quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Mire, aquí nos habla del bautismo. A ver, yo quiero invitarle a un pasaje de la palabra del Señor, en Marcos 16, 16. Capítulo 16, versículo 16. Mire, la palabra de Dios nos dice. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Dele gloria a Dios, dele las gracias a Dios, porque Dios nos ha salvado. Mire lo que dice la palabra del Señor. El versículo 16 del capítulo 16 de Marcos dice, el que creyere, si cree y fuere bautizado, es el paso inmediato a nuestra fe, debemos bautizarnos. Amén, Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y nos confirma al decirnos, pero el que no cree es condenado. Aquí ya no dice, es importante también que te bautices aunque no creas, ¿no? No. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El paso inmediato es el bautismo. Y aquí en Primera de Pedro, viendo de que el bautismo que corresponde a esto, ahora dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Por la buena conciencia uno tiene que bautizarse para identificarse plenamente con Dios. Porque el bautismo a veces es tan necesario, hermanos, decir, de que nos identifica con el Señor. Hemos nacido de nuevo. Hemos muerto al pecado juntamente con Cristo Jesús cuando lo recibimos al Señor. Y cuando nos bautizamos, hermanos, es una figura. Es una representación de que hemos muerto al pecado. Usted y yo, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Fue crucificado. Nosotros también al presentarnos y decir, bueno, miren, yo estoy muriendo al pecado. Yo ya he muerto, me he convertido al Señor, he recibido a Cristo. Me he bautizado. Entonces, al bautizarme, dice, he muerto, me he identificado plenamente con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue muerto, fue sepultado, pero resucitó. Y nosotros cuando hacemos la figura, oramos en el momento cuando estamos dentro del agua, quizás en una piscina, en un río, o en donde hay agua. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Señor, yo quiero mostrarme delante del mundo, delante de mi familia, delante de la gente, inclusive delante del mismo diablo, Señor. Para que sepa ya de que te pertenezco a ti, Señor. Yo quiero identificarme plenamente. Entonces la persona ahora eso está muriendo al pecado. Inmediatamente se sumerge en el agua, figura de la sepultura. Lo meten al agua. Luego sale del agua. Así como Cristo resucitó, nosotros también resucitamos a una nueva vida. A una vida de compromiso. A una vida donde decimos, ahora estoy comprometido con Dios. Porque el que no está comprometido con Dios, no se preocupa. Vive la vida como sea. Dice, no importa. Voy a la iglesia hoy, mañana ya no, pasado tampoco. De aquí a un tiempo voy a volver. Hermano, sí, estoy siempre orando, yo leo la Biblia. No es eso solamente, hermanos. Tiene que haber compromiso con Dios. Amén. Porque Dios no está jugando. Amén. Sí.
Amén. Amén. Bueno, entonces la palabra de Dios es clara en decirnos eso. Por la buena conciencia hacia Dios, dice. Por la resurrección de Jesucristo. Nosotros debemos identificarnos plenamente con el bautismo. No es que el bautismo en agua te salve. El que te salvo es Jesucristo. Amén, Señor. El cristiano, hermanos, ya ha sido salvo, pero tiene que identificarse plenamente. Señor, ya he sido salvado. Y por eso se bautiza en agua. Quien habiendo subido al cielo está, dice, a la diestra de Dios. Y a él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. ¿Quiénes están sujetos? Todos, todas las potestades y los ángeles allá en los cielos. Y pronto nuestro Señor vuelve. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, dice, en la carne, a vosotros también, armaos del mismo pensamiento, tengan el mismo pensamiento y digan, Cristo Jesús murió por mis pecados. Amén. Yo también tengo que morir al pecado. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Nuestro Señor sufrió en su cuerpo, derramó su preciosa sangre. Con todo eso terminó con el pecado de la humanidad. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta. La vida que tienes, hermano, el resto de tu vida, no vivas conforme a tu carne. ¿Qué es la carne, hermanos? Es todos los deseos que antes teníamos. ¿Qué hacíamos antes? El que ahora es cristiano, hermano, antes se emborrachaba, tomaba bebidas, se iba a bailar, miraba otras cosas. Para él era normal cometer adulterio, cometer cualquier cosa. Por eso dice Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Los malos deseos. Los malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, vamos a quedar aquí. Estamos ya viendo el capítulo 4. Hemos visto los primeros versículos. Vamos a continuar a partir del versículo 3. Es una exhortación fuerte y lo vamos a ver. El día de mañana estaremos viendo esta enseñanza. Que Dios me los bendiga, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a decirle, Dios mío, Señor, oremos, hermanos. Ore usted conmigo. También incline la cabeza, incline el corazón delante de Dios y dígale, Señor, he aprendido en esta mañana. He aprendido, Señor, cómo tú has dado tu vida por mí. Señor, Dios Santo, ahora ya no vivo, Señor, ya no tengo que vivir en la carne, sino guiado bajo tu voluntad, haciendo siempre las cosas buenas delante de Dios. Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios bendito, Señor. Gracias por todo. Por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Dios, te damos gracias a ti, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Estaremos en nuestra próxima reunión haciendo el estudio de la palabra del Señor. Amén.